Los invito a ponerse de pie. Buen día a todos. Es un día de enorme alegría porque estamos compartiendo con nuestro club padrino, el Rotary Club de Montevideo, este momento en el cual se premia a los buenos ejemplos. El Rotary es un conglomerado de gente bien intencionada que premia a aquellos a quienes debemos imitar. Entonces, esta vez tenemos un ejemplo de estadista y de persona de la cultura. Son dos méritos que no siempre se dan juntos. En general diría que es una rareza. Así que nos alegra mucho y pido un aplauso para nuestro premiado. Vamos a saludar ahora a la bandera argentina, la bandera de la República Oriental del Uruguay, la de Rotary y la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Podemos tomar asiento. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión nuestro amigo Jorge González Uelgaray, a quien acompaña su esposa Ana. En mi calidad de secretario honorario del Rotary Club de Buenos Aires, tengo el agrado de darle una muy cordial bienvenida a la calificada delegación rotaria de nuestro club padrino. En esta reunión especial de la entrega del premio rioplatense Rotary Club 2025 al doctor Julio María Sanguinetti, a quien lo acompaña su señora Marta y para quienes pido un muy afectuoso aplauso. Preside la delegación rotaria uruguaya el titular del Rotary Club de Montevideo, nuestro amigo César Pardiñas, quien concurre acompañado por su señora María Luisa. Nos acompañan también en la mesa de cabecera el exdirector del Rotary Internacional y socio honorario Carlos Speroni, nuestro gobernador del distrito 4895 Luciano Gilabert, la gobernadora del distrito 4975 Nora Piñón. Se encuentran también presentes Claudia Rossi y Carlos Varela, secretario y presidente electo para el ejercicio 2025-2026 respectivamente del Rotary Club de Montevideo, y el señor Didier Operti y señora. De nuestro club se encuentran el vicepresidente Federico Carenzo, el presidente electo para el ejercicio rotario 2025-2026 Esteban Carcavalo, y los socios Norberto Frigerio, Marta Álvarez Molindi, y forman parte también de la mesa Bartolomé Grillo, Juan Carlos Casañe y Daniel Sapsay, quienes son los últimos homenajeados con el premio que hoy se entrega. Especialmente invitado nos acompaña el señor Carlos Pañi, quien durante el transcurso de la reunión dialogará con el doctor Julio María Sanguinetti. Nos acompañan la señora Silvana Sanguinetti, Lucía Morelli, Gallinal, Raúl Alconada Sempé, Jorge y Ana María Rendo y Natalio Botana, todos ellos invitados por el premiado. Participan de la reunión la señora Beatriz Gear, invitada por su esposo Juan Gear, Marcia Levi, invitada por Diego Ibarbia, Joaquín Palma Cruzat, invitado por Juan Javier Negri, Luis Saguier Fonruge, invitado por Máximo Fonruge, Alfredo Boscú, invitado por Gabriel Sbrusi y Ignacio Strauch, invitado por quien les habla. Del Rotary Club Caballito nos visitan los señores Eduardo Serenelli y Jorge Acevedo, y del Rotary Club de Vancouver, Canadá, Juliette Wong. Al término de este informe daremos comienzo al acto protocolar de la entrega del premio rioplatense Rotary Club 2025 al doctor Julio María Sanguinetti. Nuestro exdirector de Rotary Internacional ofrecerá un brindis al término de la reunión para festejar esta fecha, como así también este grato encuentro con fraternidad argentino-uruguaya. Durante la reunión del próximo miércoles 14 de mayo ocupará la tribuna de este club el licenciado Manuel Adorni, candidato a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires.
Vamos ahora a hacer la entrega de un libro como testimonio de nuestra inquebrantable amistad al presidente de nuestro Club Padrino. La invito a nuestra consocia Marta Álvarez Molindi, quien es presidenta de la Asociación de Amigos de Villa Ocampo, a que le haga entrega del libro a nuestro amigo César Pardiñas. Adelante, Marta. Yo te entrego. Bueno, queridos, muy queridos rotarios, hermanos argentinos del Rotary Club Buenos Aires, nuestros directos ahijados históricamente, y hoy el club, estos ahijados que crecen, y hoy es el club que tiene más membresía de todo el distrito 23B, ganándole a San Pablo y ganándole a los brasileños, como en el fútbol muchas veces, nosotros también. Bueno, entonces, en primer lugar, felicitarnos por estar acá y por esta reunión, de todas las caras amigas que tenemos acá, de los uruguayos que nos han acompañado. Entonces, vamos a entregar, haciendo gala de nuestro importante premio rioplatense que entregamos en el día de hoy, su último libro, Memorias de una Pasión, que lo recomiendo a todos, que es la faceta que vamos a recalcar por allí en las frases que tengo que decir de este importante presidente que tuvimos y gran persona. Memorias de una Pasión, que habla sobre la pasión de él con las artes plásticas y su relacionamiento con diferentes actores, pintores, escultores, uruguayos, y así que está autografiado por él mismo, así que para que ustedes lo tengan en su biblioteca y lo disfruten como yo lo voy disfrutando, porque todavía no lo leí del todo, lo voy leyendo de a poco, pero es excelente como todo lo que escribe don Julio. También como aplausos también para don Julio, que es el autor de este libro. Y es una fuente inagotable. Cuando veníamos en Buquebús se puso a hablar del año 1828, de la Convención Preliminar de Paz, etcétera, etcétera. Dijo, es un libro que tengo proyectado para hacer el año que viene. Así que eso lo mantiene tan joven, jovial y activo, que realmente es un ejemplo de creatividad. Bueno, y como nuestra unión, entregamos este recuerdo, esta plaqueta Rotary Club Montevideo para nuestros amigos de Rotary Club Buenos Aires. Muchísimas gracias, César. Realmente esta plaqueta va a estar en un lugar muy destacado y el libro nos lo vamos a estar pasando como si fuera una biblioteca pública, pero calculo que también debe estar en venta, así que probablemente no haya necesidad de esperar para poder disfrutarlo. Te agradecemos mucho. Ahora, en mi caso, yo digo, mi colega es médico cardiólogo, así que estamos exactamente en lo mismo. No del todo, porque él es hemodinamista y yo electrofisiólogo, es decir, uno es plomero y el otro electricista. Entonces compartimos espacio de trabajo, siempre ellos nos empujan porque están apurados para que nos vayamos, pero es parte de la vida y convivimos muy bien. Así que te vamos a escuchar, vas a contarnos acerca de lo que sabemos y mucho que no sabemos de nuestro premiado. Como no, es un honor, y en primer lugar quiero pasar un pequeño video
porque se va a hacer el Instituto Rotario en el 23, 24 y 25 de octubre. Entonces, el número 2, por favor. Eso, si le damos sonido. Bueno, el Instituto Rotario, veo que no hay sonido, es una pena. Ahí tenemos al ex gobernador Gargano, que anda por acá, y el alcalde de Punta del Este invitando al instituto, que se va a realizar entre los días 23, 24 y 25 en el Enjoy Conrad de Punta del Este. Y los esperamos a todos los que quieran ir y que quieran disfrutar Punta del Este, no solo en verano, porque también en octubre es disfrutable. Y los que vivimos allá en Montevideo disfrutamos Punta del Este todo el año, porque todo el año es un lugar magnífico. Así que los esperamos a todos en nuestra tierra y van a ser bienvenidos. Ahora sí, empezamos con el primer diapositivo o con el segundo, el tercero, por favor. Bueno, corría el año 1916 cuando una pequeña historia, Heriberto Coates, en un viaje a Cincinnati, tomó conocimiento de una noble organización llamada Rotary. A su regreso a Montevideo funda el Rotary Club Montevideo el 12 de julio de 1918, primer club en Sudamérica y en el hemisferio sur. Y el sábado 8 de noviembre de 1919, en las instalaciones del Jockey Club Argentino de la calle de Florida, aquí cerca, se crea nuestro primer y directo ahijado, el Buenos Aires Rotary Club, recayendo la presidencia en don Jorge Mitre, prestigioso director del diario La Nación. Siguiente, por favor. Desde entonces los vínculos de unión y hermandad fueron múltiples y estrechos. El 12 de junio del año 1935, ambos clubes, gracias a la ingente tarea conjunta, encabezados respectivamente por el doctor Alejandro Ceballos y nuestro representante, el ingeniero Donato Gaminara, actuando como moderador y negociador, consiguieron la redacción de un protocolo de paz que puso fin a la cruenta guerra fratricida del Chaco Boreal. Siguiente, por favor. Como expresión de nuestro mutuo afecto es que a partir de 1960, a propuesta del destacado jurista uruguayo Blas Rossi Macela, por entonces presidente de nuestro Rotary, instaura el premio rioplatense Rotary Club que nos convoca en el día de hoy. El primer elegido fue el científico doctor Bernardo Hussein, premio Nobel de Medicina en el año 1947, uno de los 5 premios Nobel que tiene este gran país y que hemos estudiado en su libro Fisiología y que han galardonado posteriormente a personalidades ilustres de ambas márgenes del Plata que han jerarquizado hondamente el evento que hoy nos convoca. Siguiente, por favor. En el día de hoy recae esta magna distinción en don Julio María Sanguinetti, un humanista intelectual, estadista testigo de la historia, que por sus méritos cosechados en una vida plena, que recorre varias facetas que van del periodismo, la política, la filosofía, historia, el arte, el deporte, y por sobre todo su dedicación a la familia, a su esposa Marta, a sus hijos Julio Luis y Emma y a sus nietos. Nacido en Montevideo el 6 de enero, un buen regalo de Reyes nos hizo la Providencia, del año 1936, y disculpe que descubra su edad, su joven edad y magnífica edad, bien llevada, posee una larga y fructífera trayectoria que invariablemente se ha caracterizado por su impronta ética y vocación de servicio. Se cría en una familia de raíces italianas en la que supo desde muy joven el significado de la confrontación ideológica entre las dos mayores fuerzas políticas en pugna por aquel entonces, colorados por línea paterna y blancos por línea materna. Este fermental entorno apañó al futuro político. Siguiente. De profunda convicción democrática republicana, milita desde muy joven el sector vallista del Partido Colorado, practicando la tolerancia con el diferente, siempre bien dispuesto al diálogo constructivo. Es un sagaz
e incisivo polemista que no elude las controversias en aras de un bien mayor, manteniendo la firmeza necesaria en la conducción de sus ideas cuando le fue requerido. Representa la mejor expresión del Homo Faber, abogado de profesión, secretario general del Partido Colorado, diputado, senador, ministro de Industria y Comercio, ministro de Educación y Cultura y por 2 veces presidente de la República en el año 1985 y 1995. Tuvo un rol por demás preponderante en la articulación de la salida democrática del gobierno de facto en el año 1984 y en la permanencia y respeto y cuidado de los valores democráticos hasta nuestros días. De carácter jovial, es un lucido y un lúcido orador, reconocido por su elocuencia, poseedor de un singular manejo de la retórica y la dialéctica, a la vez que se destaca por su memoria y cultura general, con una innegable capacidad de verbalizar sus discursos prescindiendo de todo tipo de consulta o lectura, que yo lo envidio realmente porque no lo puedo hacer. Siguiente. El doctor Sanguinetti es un digno representante de la mejor estirpe y tradición de ser oriental, del Uruguay de la tolerancia, de la más destacada intelectualidad plasmada en la generación del 45, de Benedetti, Onetti, Ángel Rama, Ida Vitale, Idea Vilariño, Carlos Maggi, entre otros, de la cual formó parte en su muy temprana juventud. Siguiente. Es autor de una amplia bibliografía sobre temas históricos, artísticos y jurídicos. Columnista del diario El País de Madrid, de La Nación de Buenos Aires, El País de Montevideo. Entre sus múltiples distinciones y doctorados que figuran en el programa, destaco por estar en Buenos Aires la pluma de plata de la Academia de Periodismo Argentino. También el cuidado y la defensa de su honorabilidad lo llevó en su momento a dirimirla en lance caballeresco a sable, filo, contrafilo y punta, asumiendo a cabalidad la responsabilidad y contenido de sus ideas y expresiones. Aunque tiempo después, al abolirse la ley de duelos de nuestro país en 1992, sostuvo que era un anacronismo, pero al menos operaba como freno psicológico para tantos deslenguados que florecen. Y vaya si tiene razón. Siguiente, por favor. Este singular estadista es quizás el último político con estirpe de caudillo, con capacidad de liderazgo, que aún se mantiene en vigencia y en actividad plena, respaldado y siempre bien acompañado a su lado por la historiadora Marta Canessa, su compañera de vida inseparable, principal amiga y baluarte, para expresarlo en sus propias palabras, mi mejor crítico y mi especial colaboradora a que el cronista no traicione a la historia. La catarsis a las disputas, siguiente, al fragor de la lucha, a los enojos y malas sangres del aciago ejercicio político bien entendido, lo encontró en la serenidad hogareña y en la paz y armonía de la expresión artística, en especial en las artes plásticas. Aquí lo vemos con Manuel Espínola, el arquitecto Bennett, también con Carlos Páez Vilaró, siguiente, con Pascale, Ricardo Pascale, recientemente desaparecido, socio de Rotary Club Montevideo, economista y gran artista plástico. Siguiente. También la confraternidad uruguaya, en la cual no avisoramos grieta, por suerte. Vemos al presidente de la calle en ese momento en ejercicio, a Mujica, el expresidente, y a Julio María Sanguinetti en el Museo Masca de nuestro anterior premio rioplatense aquí, el señor, el escultor Achugarri. Siguiente. Este singular, sigo. También se ha caracterizado, y aquí es un punto muy importante para él y lamentable para mí, pero es así, se ha caracterizado por su manifiesta e inocultable pasión deportiva y futbolera. Es un reconocido simpatizante del Club Atlético Peñarol, equipo de sus amores, que ayer triunfó en la altura 3-0. Pedí un fuerte aplauso para el Club Peñarol. Siguiente, por favor.
A modo de síntesis, voy a citar al mismo protagonista en un sincero autoanálisis. No soy un historiador. No intentamos el relato metódico de tiempos y personas. Tampoco soy un crítico de arte, porque nuestro bagaje de lecturas anda lejos del rigor académico. Se autodefine como un apasionado que no ha dejado ni un día acercarse a la magia de la creación que nos ha alumbrado el largo camino con paz y gratificación espiritual. Para finalizar, recojo sus palabras acerca de su enorme pasión y vocación, que es el periodismo. Ha sido para mí una razón de ser. No me entendería a mí mismo sin mi vocación de escribir, por combatir las falacias e injusticias e identificarme con el aún misterioso liderazgo de Artigas, el caudillismo sin par de don Fructuoso Rivera, el liberalismo progresista de don Pepe y Luis Valle y por sobre todo con este núcleo esencial de identidad nacional construido en 2 siglos de batallas por los valores republicanos. Queridos hermanos argentinos, culmino con estas frases de la milonga para los orientales del gran Jorge Luis Borges, con ancestros orientales y largas estadías en su juventud en la finca Villa Ester, por entonces Paso Molino, hoy Prado de Montevideo, y por los campos de Río Negro. Además, él mismo ironizaba porque se decía sentir un poco uruguayo porque había sido concebido en las tierras de mi país. El sabor del oriental, con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tiene los mismos colores las 2 banderas. Larga vida a la fraternidad rotaria. Bien, ahora, después de las palabras de nuestro presidente de Montevideo, del Rotary, le vamos a hacer entrega al doctor Sanguinetti de un diploma y una medalla por el Premio Rioplatense 2025. Adelante, doctor. El diploma. Muy bien. Tenemos. Ahí está, no sé por qué. Ay, Dios. Acá está la medalla y el diploma. Vamos a pasar ahora entonces al diálogo que van a mantener 2 amigos. El premiado junto con el destacado periodista Carlos Pañi. Los invitamos a pasar a aquel living y ya los estamos escuchando. Adelante. Bueno, ante todo quiero agradecerle a todos ustedes y a estas 2 entidades, Rotary de Buenos Aires y de Montevideo, que mantienen viva este vínculo fraterno que nos une a lo largo de una muy larga historia, y realmente agradezco con mucha alegría esto, porque la vara de este premio, ya vieron ustedes, arranca nada menos que con Bernardo Ucell, el gran científico argentino, y Alberto Zunfelde, un formidable intelectual uruguayo, extraordinario intelectual uruguayo, que marcó una época en nuestra vida cultural y política y la visión histórica del país. Lo que sí he reparado es que soy el único presidente que le ha tocado el honor, de modo que en eso agradezco muy particularmente, porque los presidentes cuando salimos no siempre tenemos tantas oportunidades de reconocimiento. Pero en todo caso, para
para mí es todo muy grato. Y también la evocación que se ha hecho de nuestros vínculos artísticos, que han sido muy importantes y muy relevantes, ¿no? Entonces, por eso mismo, tantas veces en la Argentina he estado acá movido por ese tema, de lo cual yo siempre pienso que el símbolo de algo que es estrictamente rioplatense es el doctor Pedro Figari. Para ustedes el pintor Pedro Figari, para nosotros además el doctor Pedro Figari. Una figura enorme, digamos, de nuestra vida rioplatense. Abogado, criminólogo, fue el gran doctrino de la abolición de la pena de muerte, fue un filósofo, reformador de la enseñanza, apasionado de la ciencia, muy cuestionador de las doctrinas educativas de la época, porque decía que segmentaba justamente la vida cultural a lo humanístico, ¿no? Y él decía, no, la ciencia es parte del humanismo, y la cultura, en una visión antropológica, es todo lo que el hombre hace, ¿no? Bueno, fue reformador de la enseñanza técnica en el Uruguay, pero seguro era un italiano de mal carácter, se peleaba mucho. También entonces un día renunció a la enseñanza técnica y se vino a la Argentina. En aquella época, 60 años era una edad, ¿no? Y entre 60 y 70 años pintó acá, porque él pintó acá. Él pinta acá entre el año 21 y el año 31, 32. Tuvo una gran suerte de que lo entendieron, porque con los primeros cuadros que aparecieron de él nadie entendía nada. Esos gauchitos y esos negritos medio borroneados, ¿no? ¿Verdad? Y lo que él decía, yo pinto la leyenda rioplatense, ¿no? Ese era su gran... Entonces seguro pintó los salones, los negros, los señores, los negros, los gauchos, y eso es una obra que hizo acá. Y la hizo acá, además con una gran suerte, porque cuando llegó acá no lo conocía nadie, ni tenía amigos. Hizo una exposición, muy poquita gente, casi nadie. Vendió un cuadro, pero tuvo una suerte, tuvo don Manuel Guiraldi, el padre Ricardo. Y don Manuel lo vio, y vio esos cuadros de motivos tradicionales en una versión moderna. Y dijo, bueno, esto es lo que quieren hacer los muchachos. Ricardo, Borges, todo el grupo Oliverio Girondo, todo el grupo Martín Fierro. Don Manuel era rematador, pero era un hombre inteligente y culto, ¿no? ¿Verdad? Por eso también fue un gran intendente de Buenos Aires en un cierto momento. Y entonces les habla, lo ve en los cuadros y ahí ya hace una exposición en serio que se la prologa Borges, ¿no? Y ahí lo incorpora al grupo Martín Fierro, y ahí se salva Pedro Figari y sobrevive. Uno lo ve en las fotos, todos los muchachos jóvenes, y luego, y en el medio él, un noble señor de barba blanca. Después va a París y don Manuel Guiraldi fue siempre su sostén económico incluso, ¿no? Porque era el que le vendía los cuadros. Y le decía, le vendí 2 cuadros a 2 del Jockey Club, tal y que cual, y le daba cuenta así. Después ambos viven una tragedia, se mueren sus hijos en la misma época. Pero bueno, me fui a cualquier lado en esta charla, pero creo que esta es una magnífica historia rioplatense, porque hay tantas historias rioplatenses, ¿no? Cuando uno dice que es increíble, ¿no? Fijemos en la educación, por ejemplo, ¿no? Nuestro gran reformador, que es fundacional en nuestro país, es José Pedro Varela. José Pedro Varela, constructor en 1876, se puede decir, de la llamada escuela laica, gratuita y obligatoria, que es una especie de emblema de la democracia uruguaya, que repetimos
desde siempre como un mantra, laica, gratuita y obligatoria. Bueno, este Varela era hijo de Jacobo Varela, sobrino de Florencio Varela, sobrino de Juan Cruz Varela, porque todos los Varela, en la época del conflicto de Rosas con nosotros, se puede decir, se van, están todos en Montevideo, en el Montevideo sitiado. Bueno, ¿dónde está Esteban Echevarría, Bartolomé Mitre, Alberdi, bueno, todos los de la época, Rivera Indarte, en fin, toda la intelectualidad argentina de la época que estuvo en Montevideo. Están todos los Varela. A Florencio Varela lo matan allá, lo matan en Montevideo, asesinado allá. Es increíble, ¿no? Porque un mes antes publicó una necrológica diciendo: Florencio Varela invita a su sepelio, dice, a todos sus amigos, dice, porque ha sido asesinado en las orillas del río, del arroyo Miguelete, por orden del tirano argentino y del general Oribe, tal, y ahí ya metió a todos. Bueno, efectivamente a los 15 días lo mataron. Le dio la idea. Le dio la idea. Ya le habían dado la idea, pero habían fusilado en efigie. Bueno, de esos Varela viene José Pedro Varela. Pero él quería ser poeta. Va a París, le lleva sus versos a Víctor Hugo. Víctor Hugo, pomposo señor, lo oye a este muchacho que venía allá de no se sabe dónde. No se va muy gratamente impresionado. Va a dar a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos va a ver a Sarmiento, que era el ministro, se decía entonces así, no se usaba la palabra embajador, ministro argentino. Bueno, va y le muestra sus versos y sus cosas. Sabemos bien que Sarmiento era cualquier cosa menos diplomático. Y entonces le dice: mirá, muchacho, esto está muy bien, pero vos lo que tenés que hacer es algo por tu patria. Y yo te voy a decir lo que hay que hacer. Y entonces lo llevó a visitar varias escuelas. Dice: vos lo que tenés que hacer es la escuela popular en el Uruguay. Y bueno, lo enloquece el muchacho, que abandonó la poesía, fundó la gran escuela uruguaya, que ha sido la base de la democracia del país. Nada más ni nada menos. Entonces, fíjense qué historia linda. Cuando Sarmiento viene a ocupar la presidencia en el barco, el joven Varela viene con él también. Lo acompaña en el barco, o sea que lo acompaña hasta la vuelta acá. Y bueno, luego va al Uruguay y hace esa gran reforma en una época de facto, una dictadura militar que hoy cuando la miramos a la distancia la vemos como ilustrada, ¿no? Porque hizo nada menos que la reforma escolar, ¿no? La del coronel Latorre, que terminó acá, hace poco, hace unos años, cuando una de mis nietas me dice: abuelo, dice este señor Latorre, dice, alambraron los campos en el Uruguay, ¿no? Sí, sí. Organizó la policía, sí. Hizo la reforma escolar con Varela, sí, 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 sí. Y tenemos que seguir hablando mal de él. Claro. Y dijo: bueno, muy bien. Es lo que pasa con las dictaduras. Pero hizo nada más ni nada menos que esto. Con lo cual, abjuraron de él muchos intelectuales, a los cuales él le respondió y le dijo: no se preocupen, la dictadura pasa, pero mis secuelas van a quedar. Y las secuelas quedaron, y ahí está. Y han sido, como digo, la base esencial de la cultura democrática del país. No poca cosa. Por ahí me fui, entonces, a esta introducción tan querida y sentida de lo que es nuestra convivencia, de nuestra familia, diría yo, ¿no? Que siguen siendo. Yo también tengo mi familia acá. Está acá mi hermana, tengo también mi familia acá y mis tantos y queridos amigos que son mi familia. Como Carlos Pañe,
al cual le ha propuesto conversar conmigo y que me hará otro reportaje, supongo. Carlos. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias por la posibilidad de estar en esta reunión, dialogando con el presidente que me condecora sistemáticamente con su amistad. Para mí es uno de los grandes tesoros que tengo en mi vida. Para cualquiera que tenga interés en la vida pública, en la política, en las humanidades en general, el doctor Sanguinetti es una referencia ineludible. Para mí lo es desde hace muchísimos años, muchísimos antes de tener la dicha de conocerlo personalmente. Y él acaba de introducir este diálogo con una... Él dice, me fui de tema, no, entró en el tema, porque esto es una ocasión para reflexionar, prestar atención, ver qué significado han tenido las relaciones entre nuestros dos países. Y él las encarnó en Figari, un descendiente italiano, no es casualidad, y en Varela. Y a mí me gustaría ahora, en este diálogo, que pretendo que sea una recorrida por las ideas de Sanguinetti, pero también que derivemos de él un retrato de Sanguinetti, me gustaría encarnarlo en él, este diálogo entre la Argentina y Uruguay, preguntarle, él tuvo, por supuesto, una gran relación con la Argentina a lo largo de toda su vida, pero una muy especial que fue la relación con Alfonsín. Seguramente nos va a contar de esa relación, pero me interesa esa relación desde otra perspectiva, que es el sueño democrático de aquel momento, de los años 80, y si tuviera que hacer un balance hoy, en Uruguay, en la Argentina, del estado de aquel sueño. En qué se cumplió, en qué todavía está pendiente, en qué nos desviamos, qué significó todo esto. Bueno, sí, había grandes sueños. El primero era el retorno democrático. Los años 70 habían sido años de dictaduras. A partir de la Revolución Cubana en el 59, que marca un punto de inflexión histórica, se produce en los años 60 y 70 una dialéctica de Guerra Fría, que es guerrillas y golpe de Estado entre Norteamérica. El primero fue Brasil en el 64 y a partir de allí fuimos cayendo uno al otro. Aún nosotros, que nos creíamos invulnerables, inmunizados a la caída democrática, uruguayos, y que en realidad también pagamos ese pecado de soberbia, porque también tuvimos nuestra guerrilla y tuvimos nuestro golpe de Estado. Los años 80 alumbran, digamos, un retorno, ¿no? Y entonces, 83 Argentina, 85 Brasil y Uruguay, más tarde Chile, 89, más tarde Chile, Paraguay. Y entonces estábamos, por un lado, el retorno democrático, que generaba además una correspondencia, un espíritu, un elán, como dicen los franceses, que nos sacudía a todos. De allí entonces también la idea de la integración, que se había planteado mucho en los años 60, que había quedado flotando, y allí empezamos a echar las bases de ese proceso de integración. Y también lo que fueron las bases de los gobiernos democráticos. La verdad es que si miramos en perspectiva, en el tema de la integración creo que pecamos de justamente quizás de sueño. La verdad, mirábamos hacia la Comunidad Europea, ¿no? La mirábamos idílicamente a la Unidad Europea. Además era el gran momento de España, de la España de Felipe González, la etapa del rey Juan Carlos, la etapa extraordinaria de la vida de España, ¿no? Los 20 años o 25 años quizás más fantásticos de su historia, digamos, ¿no? Porque fuera de lo que fueron sus glorias imperiales, digamos, ¿no? Entonces, era un momento que mirábamos aquello con una ilusión enorme. Decíamos, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros?
Y más o menos transitamos, luego se firma el pacto, yo ya no estaba, ahí estaba, lo firma en realidad Menem con mi sucesor, con la calle Herrera, y después seguimos. Entonces, y del 81 al 89, los 9 años que van hasta ahí, se va bien, hasta el 99 se va bien. Pero luego viene una devaluación brasileña y ahí, ¡pum!, nos pone delante de una realidad. Que era la asimetría, porque se había ido generando también con los años una gran asimetría. La economía brasileña es una economía enorme y de un enorme peso realmente. Y a partir de allí ya no funcionaron las cosas. No funcionó el Mercosur y no es que hoy reneguemos de él, ni que pensemos que es una mala idea, ni que pensamos con mucha gente que dice, no tenemos que ir. No tenemos que ir y ¿qué vamos a ganar yéndonos? ¿No? Mucha gente con razón dice sí, y nosotros lo decimos, el Mercosur precisa más apertura, ¿no? Y ahí, bueno, yo confío en que tengamos la inteligencia de ver si podemos conseguir a Brasil para eso, que es el país más cerrado. Pero ¿qué pasa? Que también se nos ha cambiado el mundo. Y nosotros estábamos en un proyecto de libertad comercial que a su vez en 50 años habíamos instalado en todos lados. En el 87 por primera vez sacamos a IGATT de Europa y lo hicimos en Punta del Este y ahí se funda la Organización Mundial de Comercio. Bueno, habíamos logrado hasta entrar a China y aceptar la regla de comercio. Y cuando estábamos en eso, se nos pasa a Estados Unidos ahora al proteccionismo. Y ahora estamos en este tiempo tan loco en que el líder de la libertad comercial es el campeón del proteccionismo, en que el único remanente de Estado comunista del mundo es partidario de la libertad comercial, lo cual, bueno, es tan loco como todas las cosas que vivimos, porque antes los populistas eran los demagogos, que de Pisístrato en el siglo V a.C. hasta el Chávez eran todos de izquierda. Ahora los populistas también son de derecha, ¿no? ¿Verdad? Bueno, como los antisemitas, que antes se reclutaban en la extrema derecha, ahora se reclutan en la extrema izquierda también, ¿no? Bueno, en esta extravagante situación que nos ha puesto en una situación rara y extraña, ¿no? Entonces siento que en el proceso de integración tenemos muchos debes, pero nunca abandonar la idea, porque la idea está impuesta por la historia y por la geografía, además, y por la realidad. Porque en este mundo, digamos, que ha vuelto la geopolítica, ¿cuál es la capacidad de influencia nuestra de cada uno suelto como país? Ni aún Brasil, que sigue siendo muy importante. Hoy estamos viviendo la interdependencia entre China y Estados Unidos. Si ellos son interdependientes y sienten que de algún modo no pueden vivir sin el otro, ¿qué para nosotros? Entonces, uno ahí siente que tenemos un gran debe, a mi juicio, producto de una escasa visión amplia, ¿no? Miramos siempre la cosa de la determinación instantánea de la política del día, cuando hemos tenido sintonía con Argentina no tenemos con Brasil, como tenemos con Brasil no tenemos con Argentina, y así hemos andado hasta todo el tiempo. No hemos logrado tener en los últimos 30 años sintonía de un gobierno argentino con uno brasileño, que es una condición esencial. Y la democracia, Carlos, es algo que, por supuesto, nunca es un fin alcanzado, siempre es una construcción permanente de adaptación a los tiempos, y en la cual lo mejor que podemos decir es que nuestros países, para hablar ahora solamente del barrio, más allá de problemas, la institucionalidad ahí estaba. Brasil tuvo impeachment, juicio político, presidentes presos, pero la institucionalidad siguió. Argentina también. Podemos ponerle la mirada pesimista y decir, bueno, pasó esto, que el pobre de la Rúa, que esto, que lo otro, que tal, que los disturbios, todo verdad. Pero mal o bien, la institucionalidad ahí siguió y es el activo que está. Chile, ustedes ven también.
Lo que sí vemos que pasa en nuestros países, lo que pasa en el mundo. Y es una democracia parlamentaria compleja, con una crisis de representación que con Natalio venimos hablando hace ya no sé cuánto, ¿no? Una crisis de representación, es decir, el ciudadano que no siente la necesidad del cuadro intermedio, ¿no? ¿Verdad? Ese famoso ciudadano de nuestra época que escribe un Facebook y mirá lo que le dije a este gobierno, y Milei seguramente no durmió por tu Facebook, que ni leyó, ni miró, ni verá, ni sabrá que existe. Pero esa ilusión comunicacional es la ilusión de este mundo de las redes en que vivimos. Y todo esto ha afectado, entre otros factores, no es solo un factor, las redes es un factor, el cambio en los valores de la propiedad es un factor, la desaparición del empleo para toda la vida, que era tan característico en nuestros tiempos de estudiantes, ¿no? Y que hoy es más oportunidades, pero mucha más inseguridad, etcétera, 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 han generado este debilitamiento. Lo viven las iglesias, lo viven los sindicatos, lo vivimos los partidos políticos. Y está claro que cuando los partidos políticos se debilitan, también se debilita la democracia porque no se ha encontrado otro sistema para articular esta cosa tan compleja que es la diversidad de la opinión pública para traducirla luego en un gobierno que funcione. Porque las elecciones no son, a veces las elecciones nos abruman tanto con encuestas que parece que las elecciones son una gran encuesta y son un gran acto de gobierno en que elegimos un programa y unos actores para que, y allí es donde indudablemente estamos viviendo novedades. Los partidos que hicieron la concertación democrática en Chile, fantásticos, debilitados completamente. Una elección entre extremos, allá pasó. La Argentina, hoy sabemos las dificultades que tiene el Partido Radical, por ejemplo, que es un partido histórico para sobrevivir, las propias dificultades del propio peronismo, ¿no? Las estructuras están, la presidencia de Milei es una expresión justamente de ese resquebrajamiento de las estructuras políticas funcionales y históricas, ¿no? Que quedan referidas a una persona, a los sueños de una persona, que ojalá no lleve al buen destino, pero que es una persona, no es un partido, ¿no? Bueno, y hoy estamos con esas, en esa situación, ¿no? Que se da en todos lados, que a veces puede salir muy bien, a veces no tanto, ¿no? Miremos Francia, miremos Italia, ¿no? Los grandes partidos del miracolo italiano, la democracia cristiana de Andreotti, todo es fantástico, hasta el comunismo de Togliatti, no hay nada. Ahí está la Meloni, que va marchando. Los dos grandes partidos de Francia, ninguno en la doble vuelta, y uno dice, ¿pero dónde están? Y a veces pueden salir bien, a veces las aventuras pueden salir bien, creo que Macron es un buen presidente, pero, como digo, yo suelo decir y definir esto así, digo, no dejan de ser un riesgo los presidentes sin retrato. Porque cuando vos tenés atrás unos retratos, ¿no? Sean los que sean, hay una tradición a respetar, hay una voluntad a cumplir. Entonces, y eso pesa mucho. Yo creo que nuestros partidos y nuestros presidentes respondemos a ese esquema. Por debajo de esto que está describiendo también, hay un fenómeno, dos fenómenos que están ligados entre sí. Uno es una gran radicalización de la opinión pública en muchas sociedades. Usted lo mencionó recién al pasar cuando habló de Chile, la ida hacia los extremos. La política parece ya no querer ir hacia el centro, sino que el poder se obtiene en los extremos. Y ligado a este fenómeno
la aparición de algo que siempre tuvo que ver con la política, desde siempre, pero que ahora irrumpe como fenómeno central, que es la emoción, las emociones, que parece sustituir a las ideas. Entonces, ¿cuánto de consenso y cuánto de conflicto tiene que tener la democracia para funcionar? ¿Cuánto de ideas y cuánto de emociones? Y al final de esto, la pregunta de cómo han hecho los uruguayos para salvarse de alguno de estos problemas. Porque uno mira a Uruguay y lo mira en muchos sentidos con envidia. Hay otra sociabilidad, hay otra capacidad de conversación, de diálogo, y hay partidos. Mira, Carlos, yo diría que la democracia, ¿cuánto precisa? Precisa de todas esas cosas. La razón, como decía Goya, puede crear las obras más sublimes o engendrar los más espantosos monstruos, ¿no es verdad? La emoción no puede también proyectar hacia las cumbres del altruismo humano o también a las pasiones más bajas. Es evidente que el ser humano en su complejidad también se va a reflejar en la sociedad. Y la democracia más que nunca. Porque al no haber una voluntad divina que sostiene al monarca, o en los regímenes totalitarios, una entidad superior, que en los comunistas se llama clase social, dictadura del proletariado, en el fascismo se llama el Estado, el Estado corporativo, la corporación, en la democracia depende del ciudadano, que ese es el gran problema. Que hoy, en la vida contemporánea, nosotros nos sentimos un consumidor siempre insatisfecho, porque siempre hay algo que nos gustaría, un poco más allá, y que la familia más modesta tortura mucho por la presión de los propios chicos, de los propios niños, ¿no? El consumo, la sociedad de consumo ha dado más bienestar que nunca en la historia de la humanidad. Pero también, al generar todos los días necesidades distintas, también crea exigencias, crea angustia. Entonces somos un consumidor relativamente satisfecho y relativamente insatisfecho siempre. Somos un contribuyente enojado. Somos un reclamante de servicios públicos a la vez que somos un contribuyente que nos cuesta sustentarlo porque sentimos que no están suficientemente administrados. Luego somos un receptor de una multitud fantástica de titulares noticiosos que nos abruman desde las redes, cada día todo más sintetizado, ¿no? Porque antes nos informábamos en los diarios, con toda la pausa que significaba la lectura, luego pasamos a la radio, que también fueron un gran aporte por la extensión del debate, después nos pasamos a la televisión y ya ahí la imagen predominó sobre el contenido, ¿no? Fue más importante la imagen que deja el disertante o el interrogado que el otro. Y luego nos hemos pasado a este mundo de redes que nos abruma constantemente. Y tenemos esa persona, ese ser humano, que como digo, es consumidor, es contribuyente, tantas cosas, es sobrenoticiado, sobretitulado, pero normalmente subinformado. Porque esa acumulación de titulares no hace información. Y entonces decimos, ¿dónde está el ciudadano? Porque ese es el tema. Esa misma persona que tiene tantas cosas en su vida, ¿no? Tantos roles, también tiene el rol determinante, esencial del ciudadano, que es la conciencia de sus derechos y de sus obligaciones. Que también en esa ciudadanía están estos roles que son muy importantes. Entonces, algo que Natalio ha desarrollado un concepto hace algunos años que era muy importante, que era la ciudadanía fiscal, decía, ¿no? Bueno, y es algo que está incorporado. No tenemos derecho a reclamar servicios sociales si no tenemos ciudadanía fiscal.
pero nos cuesta conciliar ambas. Entonces, uno encuentra todo eso, todo ese cúmulo de insatisfacciones o de satisfacciones relativas, digamos, como una situación de inestabilidad permanente. Y allí vamos entonces a nuestro barrio, digamos, y somos países todos con nuestras características, muy parecidos en algunos aspectos, distintos en otros. Uno mira a Brasil, es un continente. Miramos poco a Brasil. Nosotros, como tenemos una frontera tan interpenetrada, miramos un poco más. Pero Brasil es muy importante en nuestra vida. Y Brasil es un país muy importante que tiene un enorme peso. Basta ver lo que ha ido creciendo cuando uno mira la comparación Brasil con Argentina, cómo Brasil ha ido desarrollando el sur. Ahora ha sido un desarrollo muy de pareja, ¿no? Porque la votación última fue clarita, sí. De Río para abajo votaron todos a Bolsonaro, digamos el país del trabajo, y de Río hacia arriba todos votaron a Lula. Que era, bueno, el país de las que reclama asistencia del Estado. Y se ha ido distanciando mucho. Con todo, uno ve un cierto piloto automático, digamos, en Brasil, que ahí va. Yo personalmente creo que a Brasil hoy le está faltando la visión histórica que siempre tuvo. Brasil heredó de los portugueses la visión universalista. De los portugueses e ingleses, porque no se entiende Brasil tampoco sin Inglaterra, ¿no, verdad? Como Portugal no se entiende sin Inglaterra, ¿no, verdad? Fueron fundamentales, ¿no? Inglaterra es la que se llevó al rey de Lisboa a Río y le digo, usted no tiene que hacer el papelón que hizo el rey de España, ¿no? Y eso, de allí nace, digamos, esa unidad del mundo lusitano que no tuvimos el mundo hispano, que nos dividimos en 16. Nosotros somos sociedades también de desarrollo distintos. Uno dice, el Paraguay es igual, sí, pero el Paraguay, sin embargo, tiene, digamos, una historia distinta, de mucho encierro, una cultura autoritaria mucho mayor, como todo país mediterráneo, mucho más cerrado. Nosotros, mirando todos al mar y manejados por un puerto, siempre estamos yendo y viniendo. El peso inmigratorio fue fundamental, el ir y venir de las ideas también. Y luego la historia nos fue incorporando de un modo u otro. Estamos justamente en los 200 años del proceso que, digamos, que del 25 al 30 lleva a la independencia de Uruguay. Y que fueron años tremendos en la organización institucional. ¿En que las cosas pudieron haber sido distintas? Sí, pudieron haber sido distintas, pero fueron como fueron, y no fueron por casualidad. Y eso luego se ha ido proyectando hacia adelante. Nuestra versión de la Revolución de Mayo, que fue una visión morenista, digamos claramente, digamos, se fue distanciando, y terminamos bastante distanciados. Yendo y viniendo, pero bastante distanciados. Luego volvimos, luego nos fuimos, luego volvimos. El artiguismo tuvo serias disputas, digamos así. Y bueno, y yo ayer le contaba a los amigos, digo, que tengo un viejo proyecto, digo, de hacer un libro que se llama 1828, que es la Convención Preliminar de Paz, es decir, el fin de la guerra. El fin de la guerra entre las provincias del sur, como dice el himno argentino, las provincias del sur y el imperio, digamos, ¿no? ¿Y por qué el 28? Bueno, porque el 28 marca una etapa en la Argentina que a mi juicio luego tiene una proyección gigantesca, que la simbolizo en el fusilamiento de Dorrego, que marca un hito, un quiebre, una rajadura que se fue proyectando y se fue siguiendo, ¿no? No por acaso
digamos, cuando la doctora Kirchner quiso instalar un instituto revisionista, le puso Dorrego. Es decir, la muerte de Dorrego fue un elemento muy determinante, muy determinante. Para Brasil también fue muy determinante ese proceso. Porque Brasil siempre tuvo un sueño, está escrito reiteradamente en todos los textos que uno encuentra a lo largo de 3 siglos, de que había una frontera natural que iba desde el Amazonas al Río de la Plata. Lo dicen todos, los descubridores, los generales, los burócratas, los administrativos, los intelectuales y los historiadores. Y en el 28 Brasil se le pierde ese sueño. Como ayer terminé de leer un historiador militar brasileño que dice: nosotros queríamos quedarnos con la provincia ciplatina, perdimos, fuimos vencidos, lo dice así, fuimos vencidos. Argentina y Brasil peleamos y terminamos más o menos empatados. Claramente los únicos que ganamos fueron los uruguayos. Y terminamos independientes después de este extraño proceso. Y ahí nuestras sociedades, tan iguales, tan difíciles de distinguir desde afuera, porque los que nos miran de afuera vienen acá, no podrán distinguir a nadie de al lado. Pero las sociedades, simplificadamente podemos decir esto. La sociedad argentina tiene mucho más brío y capacidad de iniciativa que la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya es una sociedad más quieta, más conservadora si se quiere, con menos capacidad de iniciativa. La sociedad argentina es bullente. A la inversa, nosotros tenemos mucha más disciplina institucional que la Argentina. La Argentina tiene una institucionalidad menos, digamos, sólida, menos estable, pese a lo que yo decía hace un rato, que seguimos teniendo elecciones, pero eso no quiere decir que tengamos las instituciones. Entonces, el matrimonio tendría que ser la institucionalidad uruguaya y el brío y pujanza de la sociedad argentina. Ahora me gustaría llevarlo, siempre sin abandonar, que está garantizado que usted no lo va a abandonar, que esta dimensión así reflexiva general, pero aspectos de su vida, dimensiones de su vida. Y una de ellas que tiene que ver con muchas afirmaciones que ha hecho hasta ahora, sobre todo las que tienen que ver con la opinión pública, las redes sociales, etc. La educación también. ¿Qué papel ha tenido para usted el periodismo? En mi vida. Yo a mí cuando me ponen un formulario, aún cuando era presidente, profesión periodista. Soy abogado, sí, soy abogado, he hecho muchas, pero mi profesión es periodista. Incluso todo lo que he escrito de historia y todo lo que he escrito de arte, yo siempre lo digo, lo hago con el espíritu de un cronista. A mí lo que me interesa es eso, contar, narrar, explicar. Bueno, eso es lo que yo siento. Por eso nunca he dejado de escribir. Y siento que mi verdadera profesión, la que siento, la que vivo, la que nunca me abandonó, es esa. ¿Qué le aportó eso para la política? ¿Qué significa hacer política desde esa plataforma? ¿O con esa formación o con esa práctica? Mira, hice las dos cosas. Habría que aclarar una cosa que me gustaría recordar, que es que cuando el presidente está hablando del periodismo, él además ejerció un periodismo muy ligado a la política. Sí. Nació al periodismo bajo la tutela de Luis Valle-Verres, que fue un gran maestro de Sanguinetti, expresidente del Uruguay, que era director de un diario. Exacto. Y la política no estaba tan distinguida del periodismo en esa práctica, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa combinación? ¿Qué le puede aportar a un político el hecho de estar tan cerca de un diario? Bueno, empiezo también por recordar y rendir homenaje también, ya que hablamos de confraternidad rioplatense. Yo tuve dos maestros, en la política Luis Valle y en el periodismo. Casado con una argentina. Casado con una argentina. Y en el periodismo a Pancho Llano.
un gran periodista argentino que se inició la crítica de Botana y después fue del equipo fundacional de Clarín. Pancho Llano, un periodista excepcional, extraordinario periodista, bueno, que yo me formé atrás de él. Y el periodismo te da dos cosas, a mi juicio, muy importantes. Una, el sentido de la libertad. Porque todos los días cuando escribís estás ejerciendo libertad. También sentís que puedes estar hiriendo las libertades de otros. Porque el ejercicio del periodismo es un ejercicio público, que como todo ejercicio público tiene sus consecuencias. No preciso decirlo estos días como lo vive Carlos, pero como lo vivimos todos los periodistas, según los momentos y las circunstancias, ¿no? Luego vienen las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, yo estos días hablan de nuestro nuevo presidente, ¿no? Es del Frente Amplio. Y yo digo, bueno, después de un presidente vertiginoso como la calle Pou, ahora tenemos un presidente parsimonioso, que va a actuar caso a caso y tema a tema. Un diario tituló, Sanguinetti criticó la parsimonia de Orsi. Otro diario dijo, Sanguinetti defendió la parsimonia de Orsi. Y yo creo que ahí va la narración, el texto y el contexto, ¿no? Y digo sí, porque estos días en Uruguay, usted a cualquier periodista le dicen, che, ¿qué está pasando en Uruguay? Nada. Pero como no cambió el gobierno, sí, pero no pasa nada. Entonces, de eso podemos tener dos lecturas. Una muy negativa, diciendo, pero como ganó el Frente Amplio, que tenía un gran programa, ¿y qué está haciendo? Nada. Y yo puedo tener la otra lectura. Y decir, pasamos de un gobierno presuntamente liberal a un gobierno presuntamente socialista, ¿y qué está pasando? Nada. Quiere decir que eso es también continuidad y estabilidad, ¿verdad? De modo que eso es lo que importa. Y el que ha ejercido el periodismo, 5 más. ¿5? No, deja 5 más, doctor. Entonces, el que ha ejercido el periodismo, sí en el sentido de la libertad, y también de entender las cosas que pasan. Para la política eso es fundamental. Porque el periodismo es la realidad. Y después que ejerciste periodismo, sabes cómo son las cosas. Que uno a veces oye a políticos y dice, este muchacho es muy inteligente, pero no sabe cómo son las cosas de verdad. El periodismo te aproxima a la verdad, que la verdad es compleja, la verdad de la realidad social es compleja, es humanamente distinta. Y bueno, yo creo que es fundamental. A mí, en nuestro caso, porque el periodismo fue originalmente todo político. En los últimos años ha ido cada vez más alejándose de algún modo de la política, digamos, partidista. Pero no deja de ser política, porque siempre hay unos que van a estar más a favor de la libertad y otros menos, siempre va a haber unos y eso lo vemos en todas las cosas, De modo que yo creo que sí, periodismo, política, libertad, partidos, justicia, también digámoslo, está el doctor Sapsaya, que es uno de los grandes premiados de ustedes, el derecho, y todo eso te lo da el periodismo, y realmente para mí ha sido así y va a seguir siendo así. Le voy a hacer la última pregunta sobre otra dimensión, que es ¿qué le aporta a un político, en su caso, esto ya es más infrecuente, ¿qué le aportó a usted como político, como hombre público, el amor por el arte, que está también reflejado en ese libro que se presentó recién? Mira, el arte, como decía don Pedro Figari, es una necesidad biológica. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresar. Por alguna causa
nos vamos a las cuevas de Altamira, o nos vamos a la escuela de Lascaux, o nos vamos a las expresiones más primitivas, y vamos a encontrar siempre una expresión artística, una expresión religiosa y de algún modo una expresión política. ¿Por qué? Porque desde que hay dos humanos, ya Adán y Eva tenían que armonizar, pactar, convivir. Entonces, siempre va a haber en toda sociedad humana, cuanto más primitiva sea esa capacidad. Y siempre vamos a encontrar la expresión. Por algo va a estar, como digo, en las expresiones más primitivas, siempre el arte, siempre la necesidad de expresarse de un modo u otro. Nuestros payadores, ¿qué eran? Bueno, eran los que narraban las pequeñas o grandes historias de nuestra vida. ¿Y qué es Homero? ¿Qué es la maravillosa Ilíada? Canta odiosa la cólera del Peleida Aquiles, cólera funesta, ¿no? Es un payador griego de hace 26 siglos que contaba las payadas de las historias que se contaban entre los griegos. Sus sitios, sus cosas, sus personajes, y allí está toda la humanidad condensada también, ¿no? Entonces, el arte llamado plástico, visual, cada cambio le cambian un nombre, o sea, hacer un trazo. Bueno, lo vemos hasta cuando nace el alfabeto. Miremos nomás los chinos, los japoneses. Es un arte, ¿no? Escribir para ellos no es solo un modo de comunicación, una expresión de arte. Y el arte luego pasa a identificarse con todas las expresiones de la vida, con todas las expresiones en todos los sentidos, e incluso también en la propia explotación política. Es muy difícil que esto no ocurra. Cuando vemos la Revolución Francesa, vemos el cuadro de la Delacroix y la Marianne, la libertad conduciendo al pueblo, ¿no? Y no se entiende Francia sin esa imagen, y sin la Marianne, y el gorro frigio, y la marsellesa atrás. Y bueno, sí, porque todos los pueblos se expresan a través de todas esas visiones. La palabra, la imagen, el canto, la música, todo eso. Y bueno, unos sienten de pronto más el llamado a la música, otros sienten más, o hemos sentido más el llamado de la imagen, pero todo eso, en definitiva, son las cosas que tenemos que seguir cultivando para poder superar las penurias y avatares, pequeñas satisfacciones, vulgaridades que a veces hay que soportar en la vida diaria, tocando estas cosas que son las expresiones mayores del espíritu humano. Y muchas gracias de nuevo a ustedes. Después de este diálogo imperdible, le quiero hacer entrega a Carlos Pañi de un libro que reseña nuestros 100 años. Carlos Pañi, acá. Te pedimos que te acerques para entregarte el libro de nuestros primeros 100 años, que reseñan nuestra actividad. Y a continuación le vamos a pedir a nuestro exdirector de Rotary Internacional y socio honorario de nuestro club, Carlos Speroni, que haga el brindis de cierre de esta inolvidable jornada. Muy buen diálogo. Felicitaciones. Si sirvió, me alegra. Muy bueno. Gracias. No, gracias por venir. No, muchísimas gracias. Extraordinario. Gracias. Una foto de nuevo. Gracias. Carlos. Gracias, mi amigo presidente, por este honor, que además de ser muy grande,
es enorme el compromiso que conlleva, porque no es el brindis de una reunión regular. Tiene que ser el brindis de una reunión extraordinaria como ha sido esta, con el resalte de una personalidad absolutamente destacada, como el homenajeado, que lleva nuestra admiración y nuestro reconocimiento. En consecuencia, yo los invito a que alcemos las copas por esta hermandad rioplatense que a mí me gusta citar con tanta frecuencia y que cada vez se ve más reforzada con ese Río de la Plata que nos une mucho más de lo que algunos creen que nos separa. Somos un mismo pueblo, tenemos los mismos ideales, tenemos las mismas ilusiones y, ¿por qué no?, tener el mismo camino. Rotary está dando un ejemplo con esto, al hermanarse con el Club Padrino, porque somos fieles y reconocidos aliados de aquel que abrió el camino del rotarismo en América Latina. Señores, levantemos la copa y vivamos por Uruguay, vivamos por Argentina y vivamos por Rotary. Amigo. De corazón, ¿eh? De corazón.